Buenos días, iglesia. Dios me los bendiga. Hoy me toca a mí dar la palabra del Señor y estoy muy agradecido por eso porque cada vez que enseño, también de la misma forma yo aprendo, ¿no? Recuerde que siempre todo lo que usted aprenda y todo lo que llegue a su vida también tiene que darlo. Es un ciclo, una cadena que no puede detenerse. Si nosotros nos lo detenemos, nos los quedamos para nosotros mismos, nos convertimos en personas egoístas. Y recuerden que la labor del cristiano es siempre poder dar a otros, ¿no? O sea, siempre pensar en dar. Recuerden que es mejor dar que recibir. Por eso es muy importante que nosotros todo lo que aprendamos y todo lo que el Señor nos revele y nos dé, también se lo podamos compartir a otras personas, no solamente quedárnoslo para nosotros. Amén. Vamos a iniciar con una oración para que el Espíritu Santo sea guiándonos a través de esta palabra y guiándonos a través de todo lo que nos quiere enseñar. Recuerde, la palabra es de dos filos y todo lo que yo estoy viendo aquí primero entra en mi vida, primero entra en mi corazón, y de la misma forma yo puedo hablar a usted. No tendría ningún sentido que yo predique la palabra si yo tampoco la aplico. Entonces, eso pasa mucho, ¿no? En muchos lados, y hay personas que hablan acerca de la palabra de Dios, pero sus vidas no aplican lo que están enseñando. Entonces, cerremos allí nuestros ojos. Le va a pedir el favor de que se concentre, de que quite toda distracción a su alrededor, ya sea televisor, comida, eh, todo lo que tenga alrededor que usted sabe que puede quitar eh, el foco de Dios. Amén. Entonces vamos a concentrarnos y vamos, así ya como cantamos y alabamos al Señor, de la misma forma vamos a disponer también todo nuestro ser para escuchar la palabra, y esa forma de escuchar es también darle a Dios, ¿no? Porque es darle nuestro tiempo a Él. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana, Dios, este domingo bello y hermoso, Señor, donde nos permite, Señor, tener vida, nos permites tener salud y estar aquí, Señor, contigo, Dios, aprendiendo un poco más de ti, Señor. Sabemos que nunca terminaremos, Señor, de aprender de ti, Señor, sino que es un aprender continuo, Señor, un aprender diario, Señor, de cada cosa que tú nos enseñas, Padre Santo, Dios. Y queremos pedirte que quites toda distracción, así como lo hiciste en la alabanza, Señor, y que puedas permitir que nuestro corazón, Señor, esté atento, Señor, y dispuesto, Señor, a aprender cada cosa que sale de tu palabra y que sale de tu boca, Señor. Recuerdo, Señor, que no soy yo el que habla, Señor, sino eres tú a través mío, Dios. Simplemente soy un puente, simplemente, Señor, soy un conductor de lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Soy imperfecto, Señor, y no pretendo serlo, Señor, pero sé que has permitido, Señor, que pueda aprender cosas para también poderlas enseñar, Dios. Gracias, Dios, por la pastora Patricia, Señor, que se encuentra ahorita en Sincelejo con Ana María y Samantha, Dios, con sus abuelos, Señor, que están conociendo a su nieta, Padre Santo, Dios. Gracias, Señor, porque esto es parte de las promesas que tú has dado a tu pueblo, Señor, y que sus abuelos conocerán a sus nietos, Señor, conocerán a su descendencia, Señor, y estarán alegrados y contentos, Señor, porque pueden ver, Señor, también los logros de su vida reflejados en sus nietos y bisnietos, Padre Santo, Dios. Bendícelas allí donde están, Señor, y dales un tiempo alegre, Señor. Oramos también por todas las personas, Señor, que en este momento se encuentran con dificultad, Padre Santo, y están hospitalizadas, Dios, entubadas por el COVID-19, Señor, y declaramos tu salud poderosa, Señor, tu mano, Señor, guardadora y sanadora, Señor, en cada uno de ellos, Dios. Permite que ellos mismos puedan generar, Señor, su propio anticuerpo, Señor, para atacar este virus, Padre Santo, Señor, y que sus cuerpos puedan salir adelante, Dios. Declaramos tu poder sobre ellos, Dios, y declaramos, Señor, tu poder sobre cada uno de nosotros, Dios, aquí donde estemos, Señor Jesús, en cualquier lugar donde nos encontremos, en nuestros hogares, Padre Santo, que tú
también tocas allí a cada uno de nosotros, Dios. Pon una barrera protectora, ángeles protectores, Señor, y que nada pueda tocar la salud de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, apacigua, Señor Jesús, la voz del enemigo, Señor, y cállala, Padre Santo, y permite que sea tu voz clara, Señor, tu voz diciente, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Dios, arraigarla en nuestro corazón y hacerla real, Padre Santo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. También damos gracias por todos aquellos que cumplen años, Dios. Los bendecimos, Señor, y declaramos bendiciones para ellos, Dios, en sobreabundancia, Padre Santo, y sobre todo la bendición de la salud, Señor, porque es lo que más importa ahorita en este momento, Señor. Podemos tener todo, pero si no hay salud, Señor, es muy difícil vivir, Señor, en este mundo, Dios. Gracias por el regalo de la salud, Dios, porque de gracia nos lo has dado, Señor Jesús. Y de la misma forma lo damos hoy, Señor, a través de la oración. Damos salud para todos los que lo necesitan, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Papito Dios. Amén y amén. Amén, iglesia. Y bueno, hoy es un día nuevo y vamos a hablar acerca de la fe. Y la fe, sé que muchos tienen su propio concepto, sé que por años y por siglos se ha hablado acerca del tema de la fe y de que es un tema un poco, digamos, extenso y controversial, pues en el sentido de que tiene tanto que abarcar que sería imposible en una prédica poder explicar lo que es la fe, ¿no? Recordemos, si Dios es un gran océano y nosotros somos un pequeño vaso, pues cómo podríamos entender ese océano si apenas nos cabe un poquito de esa agua de ese océano, ¿no? Pensemos siempre de esta manera, ¿no? A veces queremos nosotros entender todos los misterios que el Señor tiene en este mundo y entender todo y saber todo, pero sería imposible para nosotros que somos seres finitos y limitados, ¿no? En este mundo. Ya cuando estemos arriba en la presencia del Señor, entenderemos absolutamente todo y estaremos alegres y complacidos con todo lo que el Señor tiene para nosotros, pero en este momento es muy difícil entender, y un tema como la fe, pues más aún, ¿no? Son temas, como siempre he dicho yo, el tema del amor, el tema de la fe, el tema de la salvación, son temas extensos y que realmente son difíciles de llegar a poder entender en toda su cabalidad, ¿no? Entonces, yo simplemente inicié por el principio, ¿no? ¿Cómo busca uno siempre un concepto? En el diccionario, ¿cierto? De qué significa la palabra. Hay palabras que nosotros utilizamos a diario y ni siquiera sabemos el significado real de esas palabras, ¿no? Hacemos uso de ellas y entendemos qué puede estar diciendo, pero a veces ni siquiera sabemos cuál es su significado real. Entonces, según el diccionario, ¿cierto? Esta palabra fe viene del latín. Y el latín se llama fides. Entonces, viene del latín fides. ¿Qué quiere decir? Lealtad y fidelidad. Un poco raro para lo que podemos nosotros entender hoy en día como fe, ¿no? Para muchos la fe simplemente es creer, ¿cierto? Para otros es dar un salto en el vacío. Para otros la fe significa incluso su propia religión. Dice: yo soy un hombre de fe. Utilizamos la fe también en cosas tan sencillas como: yo le tengo fe al siguiente año, yo le tengo fe a ese político, o yo tengo fe de que, digamos, esa persona o que mi jefe me va a ascender, yo tengo fe en el trabajo, ¿cierto? Y podemos tener fe en cosas y podemos tener fe en personas, ¿cierto? En alguien. Entonces, sigue diciendo allí el concepto, dice: confianza plena en algo o en alguien, ¿cierto?
confianza plena en algo o en alguien. Eh, como vemos, es creer claramente, pero es poner, digamos, todo lo que yo soy, lo confío y lo pongo a disposición de esa persona o de ese algo, de que va a estar encargado de cualquier cosa, ¿no? Entonces, dicen mucho, no, yo le tengo fe a mi equipo, porque ese va a ser a ganar el primer lugar. Entonces están ahí los de Santa Fe, los de Millonarios, y le tienen fe al equipo. Entonces, secularmente, como decíamos, podemos tener fe en alguien, en un político, ¿cierto? En que esa persona va a implementar una ley y que va a ayudarnos o etcétera, etcétera. Podemos tener fe en nuestro Padre cuando sabemos que de pronto nuestro Padre va a cumplir con algo que nos prometió, o tenemos fe en que nuestros papás nos van a cubrir, nos van a guardar, nos van a proteger, ¿cierto? Es una confianza que tú pones en ellos independientemente de la situación. Es decir, tú en tu casa puedes tener dificultades económicas, puedes tener dificultades de salud, pero tú confías plenamente en que tus padres te van a cuidar, ¿cierto? De que si tienes fiebre te van a poner pañitos de agua tibia, que te van a dar el medicamento que es, incluso que si hay que coger un taxi o irse en lo que sea, te van a llevar al médico a urgencias. Entonces, hay una confianza plena en esas personas, ¿cierto? Es decir, ellos me van a cuidar, ellos me van a guardar y me van a estar pendientes de mí. A veces tenemos fe, por ejemplo, en nuestros profesores. Decimos, no, yo le tengo fe porque esa persona es muy inteligente, sabe lo que dice, eh, es una persona muy estudiada y le tengo fe, ¿cierto? Tengo fe de que voy a aprender de ese profesor, tengo fe de que me va a ayudar a ir más allá y no solamente en las cosas superficiales. Le tenemos fe a un amigo, ¿cierto? Y digo, no, yo tengo fe en mi amigo de que me va a cuidar las espaldas, yo tengo fe en mi amigo en que me va a decir la verdad, yo tengo fe en mi amigo o amiga, ¿cierto? De que estas personas van a estar conmigo en las buenas o en las malas. Y esa fe y esa confianza nosotros la ponemos en personas, pero también lo podemos poner nuestra fe en cosas, en algo, ¿cierto? Y ejemplos como por ejemplo, yo le tengo fe al dinero o en su paralelo al trabajo. Yo tengo fe de que este trabajo me va a dar para comprar algo. Yo tengo fe de que este trabajo me va a ascender. Yo tengo fe en que en este trabajo me va a ir muy bien y va a ser, digamos, va a ascender en mi puesto, etcétera, etcétera. También podemos poner la fe, por ejemplo, en un santo, ¿cierto? Hay mucha gente que tiene fe, por ejemplo, en un santo de una estatua y le tiene fe y cree que el santo lo escucha, que el santo lo va a guardar, que lo va a proteger. Entonces los taxistas tienen su propio santo y es el santo que los protege. No sé ahorita, no sé cuál es realmente, pero sé que hay un santo que protege a los transportadores, a los buceteros, a los camioneros y ponen su fe en eso. Eh, También ponemos nuestra fe en cosas, objetos, ¿cierto? Yo pongo mi fe, por ejemplo, en mi carro, porque sé que es un carro que me va a llevar y que me va a traer y pongo la fe en él de que voy a estar seguro dentro de él. Ponemos nuestra fe en cosas, ¿no? Nuestra confianza. Y quiero hacer énfasis en esa palabra porque más adelante la vamos a mirar y es acerca de este concepto de que la fe es la confianza plena. ¿Listo? Anote eso. Si usted está anotando, ponga ahí: fe es confianza plena en algo o en alguien. Y este es el concepto básico de la fe. Muchos tenemos y digamos espiritualizamos el concepto de la fe
diciendo, ¿cierto? No, la fe es, crecer en Dios, mi fe es Cristo, mi fe es la iglesia, yo tengo mi fe en la iglesia. Entonces, a veces creemos, por ejemplo, y ponemos nuestra fe en nuestros líderes, en el pastor o en el líder de jóvenes o en un profeta, y ponemos nuestra fe en esas personas. ¿Qué pasa con esto? Claro, yo puedo poner mi fe en todo aquello que hemos nombrado: políticos, padres, profesores, amigos, líderes espirituales, pastores, profetas. Incluso puedo poner mi fe en mi esposa o en el caso contrario en su esposo. ¿Y qué pasa con esto? Que ponemos nuestra fe en ellos y llega un momento que si llegan a fallar, perdemos toda nuestra fe en esas personas. Alguien dijo que para ganarse la confianza de alguien se necesitan años, pero para perder la confianza de alguien se necesita un segundo. Cuando alguien a ti te traiciona por un segundo, tú quedas tan marcado que nunca más vuelves a confiar en esa persona. Y esa persona tiene que comenzar a, como a construir esa confianza en aquella otra persona. De todo lo que perdió esa confianza. Esa persona perdió la fe en esa persona. ¿Listo? Entonces, otros dicen, fe es dar un salto al vacío. ¿Listo? Dicen, no, eso es fe. Es creer que yo voy a saltar al vacío y que algo va a pasar, ¿cierto? Fe es que Dios nos toma en sus manos, fe es que Dios nos guarda, fe. Bueno, tenemos varios conceptos acerca de la fe en ese sentido. Obviamente, en la palabra de Dios hay varios y muchos versículos que hablan acerca de la fe, ¿no? Donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover montes, ¿cierto? Yo le diría a este monte, muévase de aquí para allá, y el monte se movería. Y son conceptos ilustrativos que uno puede decir como, si tengo ese poquito de fe, puedo lograr cualquier cosa. Hay gente que dice, fe es tener un pensamiento positivo. No, a mí no me va a pasar esto. No, yo declaro que no y que no y que no, y eso es fe para ellos. Fe para mí es decir, que dice, tengo una gripa y le dicen, bueno, ¿y cómo está de salud? No, bien. No, yo tengo fe, yo no tengo nada. Entonces confundimos la fe con el positivismo, ¿no? Pero para muchos se maneja de esta forma la fe, creyendo que simplemente por hacer fuerza va a pasar lo que ellos quieren que pase. Últimamente estamos viendo el desafío de box, y a veces viene el grupo que uno quiere que gane, y uno hace fuerza como, y va a ganar, y que gane, y no gana. y a veces sí gana, ¿no? Entonces es difícil poner la fe en personas como estas y decir como, oh, entonces uno cree que haciendo fuerza estoy poniendo más fe. Y bueno, tenemos digamos, muchos conceptos acerca de la fe, pero no podemos confundir el positivismo con la fe real. Acuérdense que fe es poner la confianza plena en algo o en alguien. Ahora, no es lo mismo tener fe que tener fe en Dios. Y hagamos ese hincapié ahí, porque muchos, vuelvo y digo, yo puedo tener fe y saltar al vacío, pero ¿fe en qué? ¿En el vacío? ¿Fe en las nubes? ¿Fe en la gravedad? ¿Fe en qué? Porque cuando tenemos fe en otras personas, o en algo, o en alguien que no sea Dios, vuelvo y digo, puede llegar un momento en que te va a fallar y se acaba esa fe que tú tenías. Yo tenía fe en el trabajo y en cualquier momento te echan. Yo tenía fe en que iba a viajar y en cualquier momento te cambian el pasaje. Yo tengo fe
en que nunca voy a tener COVID, y de repente hay gente que se guardó días, meses y meses y meses dentro de su casita para que no se contagiara. Y por una sola visita, una sola salidita que hizo, ¡pum!, se contagió. Entonces no se trata de tener fe en ese tipo de cosas, ni en ese tipo de personas que en cualquier momento te van a fallar. En cualquier momento cometen un error y es lo primero que vamos a ver. Nosotros somos especialistas en ver errores y no en ver las cosas buenas de la gente. Mucha gente termina odiando a Dios siendo ateos. ¿Por qué? Porque el líder hizo algo que no debía, o el pastor dijo algo y lo vieron haciendo otra cosa, o porque la tía que es cristiana, que dice ser cristiana, dice groserías, o el amigo que dice ser cristiano toma, bebe y fuma. Entonces las personas dicen, ¿cómo voy yo a poner mi fe en esa religión? ¿Sí? Y tienen toda la razón. Poner tu fe en una religión es totalmente errado, porque en cualquier momento la religión, la iglesia, el líder, el pastor pueden fallar. Y ahí se acaba. Entonces la gente confunde, entonces dice, yo no creo en Dios. ¿Por qué? No, porque mi papá, que era cristiano, maltrataba a mi mamá o le pegaba a mi mamá. Entonces Dios sale perdiendo, ¿cierto? Y sale perdiendo usted que dijo, ya no creo en Dios, y salen perdiendo. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en una religión o en unas personas. Y creemos que el cristianismo es eso, cuando fe no es lo mismo que tener fe en Dios. ¿Listo? Fe es una palabra. Fe es tener la confianza plena en algo o en alguien. Ahora, ¿cuál es la diferencia del cristiano? Que tiene la confianza plena en Dios. Eso cambia radicalmente todo el concepto, porque tú como cristiano no puedes poner tu fe en nada ni en nadie que no sea Dios. Si tú estás poniendo tu fe en otra cosa, en tu trabajo, en tu dinero, en tu salud, en tu familia, en tus amigos, en tu líder, estás mal. Entonces no estás por el camino correcto de la fe cristiana, porque la fe cristiana es poner la fe en Cristo, es creer, es confiar en ese Dios. Vamos a ver Hebreos 11 del 1 al 8, y porque es todo el capítulo, que es del 1 al 39, y lo animo a que lo lea todo. Ahorita solo vamos a leer del 1 al 8 por cuestiones de tiempo, pero ¿para qué? Porque nos va a dar una pequeña introducción acerca de lo que dice de la fe. Voy a leer la versión lenguaje, de traducción lenguaje actual. ¿Por qué? La traducción lenguaje actual, como tal, la palabra fe ya la traduce como confianza, lo cual a mí me hace entender perfectamente según el significado que ya hemos visto en el diccionario, que la fe es confianza plena en. Y ahorita les voy a explicar por qué, porque vamos a ver también un pedacito de la Reina Valera y se van a dar cuenta la diferencia que hay entre una y la otra. Entonces dice así en Hebreos 11, repito, Hebreos 11, del 1 al 8. Dice así como título, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Ese es el primer versículo. Muchos lo conocemos en la nueva versión que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bonito. Dice, es pues la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en ningún momento nombra a Dios. En ningún momento dice que la fe en Dios es la certeza. Por eso me gusta más esta versión, porque empieza diciendo, confiar en Dios es estar totalmente seguro. ¿Sí ven? Confiar en Dios.
es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, pero la condición es confiar en Dios. No es simplemente la fe es. La fe es creer que algo va a suceder, porque si no, es que es la fe en Dios lo que nos hace la diferencia. Sigue diciendo, todo este capítulo habla acerca de la fe. Y quiero que vea cuáles son las cosas que se repiten. Dicen, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Versículo 2, versículo 3. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. La creación, nosotros creemos que fue hecha como Dios dijo. Una palabra y se hizo la luz, se hizo el universo, se hicieron las estrellas, se hicieron todas estas cosas. Y lo creemos. Es difícil de entender y de explicar porque nosotros nos decimos cómo puede algo de la nada y Dios simplemente diciendo, hágase la luz, se hizo. ¿Cómo lo creemos? Por fe. ¿Pero por fe en quién? En Dios. Creemos que Dios tiene el poder suficiente para poder hacer la creación de esa manera. Si nosotros no creyéramos en el poder que tiene Dios para crear el universo como lo hizo, entonces nuestra fe no tendría sentido. Pero así es como dice, Él con una sola orden creó lo que ya está hecho y lo que vemos y lo que vivimos. Y es más fácil creer en el Big Bang, ¿cierto? Que había un asteroide y que de repente colisionó y se crearon los mundos y el sistema solar. Y es mucho más fácil creer eso que creer que Dios tiene el poder para hacerlo. ¿En dónde está tu fe? Ahí sí. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿En dónde está nuestra fe? ¿En qué tipo de Dios? ¿Un Dios que sí es capaz de crear el universo con solo abrir la boca? ¿O en que Dios gestionó para que hubiera el Big Bang? ¿Qué es más difícil de creer? Entonces, por ese tipo de fe es que nosotros vivimos. Dice el capítulo 4, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Desde el principio había que tener fe y Abel tuvo la fe y la confianza en Dios y por eso ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Caín tenía dudas en su vida, no sabía si Dios lo amaba o no lo amaba. ¿Por qué? Porque no sabía quién era. Capítulo 5. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. La fe agrada a Dios, dice el capítulo 6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad, ¿cierto? Dice en la versión Reina Valera, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que Enoc agrada a Dios por su forma de vivir y su forma de vivir simplemente lo que decía es confío en Dios. Y por eso Dios está agradado de Abel. 7. Noé confió en Dios. Bueno, y digo, esta versión cambia la palabra fe por confiar, pero siempre dice confió en Dios. Y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen. ¿Sí ven? Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que lo obedecen.
¿Por qué lo obedecen? Porque tienen fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Entonces, no es que Noé haya puesto su fe y que la fe dijo, ah, no, es que yo creo que va a llover. Sí, pero no es solo creer que va a llover, es creer que Dios va a hacer lo que dijo. Esa es nuestra fe real. Nosotros no podemos creer algo que Dios no haya dicho. Si Dios no lo ha dicho, entonces ¿por qué vas a creer a algo que Dios no ha dicho? Eso es positivismo, eso es manipulación. Porque si Dios no te ha dicho que te va a, es un ejemplo, si Dios no te ha dicho que te va a dar una casa y tú crees que vas a tener una casa porque tienes fe, estás mal. Es solamente el ejemplo. Si Dios te prometió a través de su palabra que te iba a bendecir y que ibas a poder tener un lugar donde vivir y donde ibas a tener a tus hijos, entonces tú le crees a Él y sucederá, porque esas son las promesas de Dios. Tener fe es creer en lo que Dios te ha prometido. No es creer que yo voy a ser millonario porque soy cristiano o porque yo creo que voy a ser millonario porque voy a la iglesia, entonces sí, voy a tener mucho dinero. No, eso es vanidad. Dios no promete ese tipo de cosas. Dios, sus promesas siempre van mucho más allá de lo material. Y lo hizo con Abraham. Y dice acá, Abraham confió en Dios, nuevamente, y por eso obedeció. Confianza es directamente proporcional a la obediencia. Si tú, dice en otro versículo, ahorita más adelante lo vamos a leer, pero dice que si tú dices que conoces a Dios y no sigues sus mandamientos, eres un mentiroso. Entonces dice, por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde ir. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre las bases firmes. ¿Sí ven? Este es hasta el 10, perdón, leímos hasta el 10, pero quiero que miremos qué cosas se repiten y es que estas personas, si seguimos mirando para abajo, va a decir, después va a explicar que todas estas personas que hemos mencionado confiaban en Dios o tenían su fe puesta en Dios. ¿Cierto? Está Abraham, está Isaac, está Jacob, está José que confió en Dios y por eso antes de morir anunció a los israelitas que vendrían libres de Egipto. Están los padres de Moisés que confiaron en Dios. Moisés confió en Dios. Los israelitas confiaron en Dios. En el 29, 31, Rahab la prostituta confió en Dios. 32 dice, ¿qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David y de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso, estamos leyendo el 33, y por eso conquistaron países y actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones, apagaron grandes incendios, escaparon de los que mataban con espada, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Habla de las mujeres más abajo, y el 39 dice, Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él, pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Es un poquito más de explicación, pero, por ejemplo, Moisés no vio la tierra prometida, pero sus descendientes sí. Pero nosotros no vivimos solamente
para lo que Dios nos va a dar a nosotros, sino que lo que les va a dar a nuestras generaciones venideras. ¿Un papá para qué trabaja? Para subsistir, claro, para dar, pero realmente lo hace para traer el pan diario a su casa. ¿Para qué? Para bendecir a su hijo, para bendecir a su esposa. Y en la medida que va bendiciendo a su hijo, si le deja una herencia a él, pues su hijo va a poder bendecir a sus hijos. Entonces ya son los nietos, ¿cierto? Y de esta manera nosotros debemos pensar, siempre es mejor dar que recibir. Entonces, Dios sí cumple sus promesas, aunque incluso tú pases esta vida y no la veas, porque Él está cumpliendo sus promesas a través de tu descendencia. Y es algo difícil de aceptar y entender, pero Dios cumple sus promesas. Esta es la verdadera fe, tener la confianza que Dios cumple lo que nos ha prometido. Vamos a mirar Marcos 9:23. También vamos a ver las dos versiones, lo que es la Reina Valera y la traducción lenguaje actual. ¿Puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Leamos la Reina Valera. Y dice así, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, no estoy diciendo que la Reina Valera sea mala, pero si nos damos cuenta, si hay una gran diferencia. La Reina Valera es muy genérica. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero ¿creer en quién? ¿Cierto? No dice. O sea, yo puedo creer, es que hay gente que dice, por eso dice, yo creo que hay un gran número de personas que confunden la fe con el positivismo por esto mismo, porque la Reina Valera no alcanzó a traducir eso de manera correcta y piensan es, hay que creer, pero no se trata de solo creer, se trata es de creer en Jesús. Esta persona no cree que va su hijo a ser salvo, esta persona cree que Jesús va a hacer lo que tiene que hacer para que su hijo sea sano y salvo. Esa es la gran diferencia. En Reina Valera dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Claro, entonces a ti te dicen eso, coges ese versículo y formas una secta y dices, no, yo creo que este país va a salir de la derrota. Yo creo que ese presidente tal, yo creo que voy a tener dinero, yo creo que voy a viajar, yo creo que voy a hacer tal y tal y tal cosa. Y ese creer se vuelve casi que creer en ti mismo, ¿cierto? Y eso se llama humanismo, porque el cristiano cree es en Jesucristo, en Dios, en la cruz y en lo que hizo Él. Entonces, me vuelvo a la traducción lenguaje actual que dice, ¿puedes confiar en Dios? Le hace la pregunta a Jesús. El que confía en Dios, todo le es posible. Hay una gran diferencia y verdad que doy gracias a Dios por las personas que hicieron esta traducción porque deja tan claro que nosotros no podríamos decir una cosa o la otra sin llegar al centro de Jesús, ¿no? Acá siempre nos manda, dice que puedes confiar en Dios, para el que confía en Él todo le es posible. Y enseguida gritó el Padre, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Ayúdame a confiar más en Él. ¿Sí es? Yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios, pero dudo, ¿cierto? Pero tengo falencias y me cuesta porque soy ser humano. Y Él está diciendo a Jesús, ayúdame a confiar más en Él, ayúdame. Cristo, ayúdanos. Es que ni siquiera la fe y la confianza proviene de nosotros mismos, sino del mismo Cristo. Porque a través de Él es que nosotros podemos confiar en Él mismo. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y todo proviene de Él. Todo lo que fue hecho es para Él. Entonces, no puedo creer yo que por más fe que yo tenga y porque más creo, entonces soy mejor ay, yo tengo más fe, entonces me las doy. Para nada. La fe que tú tienes proviene de lo que ha hecho Cristo por ti. Simple y llanamente. Ahora, vuelvo y digo, la Reina Valera dice, no dice en quién creer, ¿cierto? O en qué creer.
La traducción lenguaje actual dice confiar en Dios. Y ahí es donde tenemos que nosotros hacer la diferencia. ¿Cómo se puede llamar esta prédica? Tener fe no es lo mismo que tener fe en Dios. Póngale el título a la prédica si quiere, allí donde está usted anotando. Y después dice que el que cree en Dios todo le es posible. Pero, que creen que en Dios. Ahora, vamos a volvernos un poquito a la parte del concepto donde dice que fe es la confianza plena, ¿cierto? Y quiero mirar la palabra confianza como una sola. Y, y quiero que miremos donde dice confianza, confianza. Para ti, ¿qué es la confianza? La confianza es igual a conocimiento. ¿Por qué? Yo no puedo confiar en algo o en alguien que no conozco, que no sé nada de él, que no tengo ni idea de esa persona. ¿Cómo voy a confiar? ¿Cierto? La palabra también es clara que dice que maldito el hombre que confía, o sea, que pone su fe en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está ¿en dónde? En Dios. Yo no confío en que mi esposa me va a ser fiel. Yo confío en que Dios y ella tienen una comunión que le ayudará a serme fiel. De igual manera, ella confía en Dios para que yo le sea fiel. Cuando nosotros o los que estamos casados nos casamos, no hacemos un pacto con nuestro esposo, no hacemos un pacto con nuestra esposa. De manera viceversa, realmente Dios hace un pacto con nosotros, porque nosotros como seres humanos vamos a fallar. Pero yo respondo ante ¿quién? Ante Dios. Por eso para mí es más fácil serle fiel a mi esposa, porque le estoy respondiendo es a quién, a Dios. Si las personas se quedan en el concepto de que le prometieron a su esposa serle fiel, en cualquier momento pueden dejar de hacerlo. Y eso es lo que pasa con los matrimonios de hoy en día. Se acaban porque su confianza no está en Dios. Su confianza está en ¿quién? En la persona, ¿cierto? En alguien humano que puede fallar en cualquier momento. Y si falla, no estamos dispuestos a perdonar. Ahí es donde está el gran dilema y el problema. Pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso, lo contrario es que, bendito el hombre que confía en Dios, porque va a ser bendecido. Confianza es conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es saber quién es, ¿cierto? Es algo que va más allá de simplemente información. Cuando la palabra dice que, por ejemplo, Adán conoció a Eva, se refiere a la parte íntima, se refiere a que ellos tuvieron relaciones uno con el otro y que son ahora uno solo, ahora se conocen, ¿cierto? Yo me conozco con mi esposa. Eso es conocimiento. Puedo dar fe de quién es ella, ¿cierto? Puedo decir, mi esposa es de esta y esta y esta otra forma. Por eso, cuando ella, por ejemplo, en el trabajo, ella se encarga de un cliente, yo tengo fe en Dios de que ella lo va a hacer. Pero, pongámoslo de esta forma, no va a decir que yo tengo fe en ella, pero sí tengo confianza en sus aptitudes, en su carácter y en cómo maneja ella, por ejemplo, el negocio. Y sé que ella lo va a hacer bien y yo descanso en eso. No me refiero a que yo me relajo, sino que sé que ella lo hace tan bien que yo puedo estar confiado de que ella va a manejarlo. De la misma forma, ella confía en mí cuando se trata de un trabajo, por ejemplo, manual, donde hay que cortar, donde hay que pegar, donde hay que imprimir, doblar, y ella sabe que yo lo voy a hacer bien porque me conoce. Entonces pone su confianza en mí y dice, tú encárgate de eso, porque ella sabe que yo lo voy a hacer. Entonces de esto se trata la confianza, de conocimiento, pero conocimiento íntimo. Entonces, fe es igual a confianza, confianza es igual a conocimiento, conocimiento es igual a intimidad. ¿Por qué digo esto? Porque el conocimiento
es lo que te dice a ti o te da la confianza de si esa persona va a ser o no va a ser. Un jefe no pone a alguien en un puesto si no confía en él. Pero si confía es ¿por qué? Porque esa persona ha dado frutos. ¿Frutos de qué? De lo que tenga que hacer, ¿cierto? Entonces, si esa persona cumplió con todos sus objetivos en el trabajo, llegó temprano todos los días, entonces yo comienzo a conocer a esa persona y el jefe dice, ¿sabes qué? No, es que yo lo he visto y estoy conociendo que esta persona es así, 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 lo voy a ascender. Por eso es que lo asciende, porque conoce cómo son sus frutos. Son hechos, cosas que se pueden ver. Por eso es muy bonito decir, la fe es un salto al vacío. No, la fe no es un salto al vacío. La fe es un salto de confianza en Dios, que si te dice que saltes al vacío, sabes que Él va a estar ahí para recogerte y para atraparte. Eso es la verdadera fe, no simplemente, oh, fe es dar un salto al vacío, no. La fe requiere hechos porque dice que sin obras la fe es muerta. ¿Por qué? Las obras no necesariamente siempre son de uno. Las obras en quien tú pones la fe. Si tú ves fruto en Dios, si tú ves fruto en Jesús, si tú ves que Dios cumple lo que promete, entonces tú sabes que Él va a cumplir. Por eso yo pongo mi fe en Dios. Porque sé que lo va a hacer, porque tiene el poder, porque tiene la capacidad para hacerlo. Si no, yo no confiaría en un Dios que no cumple lo que promete. Yo pongo mi fe en Jesús que murió en la cruz por mis pecados y creo en eso, ¿cierto? Porque vi el fruto de la resurrección y porque lo sé y porque lo creo y que Jesús lo hace. Ahora, creo que leamos Romanos 10, 17. Es un versículo también famoso. Romanos 10, 17. Y vuelvo y digo, hay muchos versículos que hablan acerca de la fe, solo que a veces lo tomamos por el lado que no es. Y dice de esta manera, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, dice la traducción lenguaje actual. La Reina Valera dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Ahora, porque vuelvo y digo, leemos versículos, leemos la palabra, pero no los entendemos. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En la traducción lenguaje actual dice, así que las personas llegan a confiar en Dios. Acuérdese que confiar es igual a fe. Cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Cuando oyen el mensaje es cuando comienzan a escuchar acerca de esa persona en quien creer. Cuando alguien te dice, no, esta persona, en el mismo caso del trabajo, dice la persona que supervisa, por ejemplo, a los empleados, va y le dice al jefe, mira, esta persona cumple sus horarios, tiene muy manejo de todo, o sea, es organizada, se trata bien con los otros empleados, bla, 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 bla. Se lo está diciendo al jefe. El jefe comienza a creer en esa persona, aunque ni siquiera ha estado con él, pero está escuchando el mensaje, ¿cierto? Escuchando, esta persona es así, así. Ahora le falta es comprobarlo. Entonces muchos, porque se comienzan, ¿sí? Acá dice, llegan a confiar cuando oyen, como que es un inicio de confianza, como, yo escuché de Jesús, que Jesús es bueno, que es ayuda a los necesitados, que es consolador, que es proveedor, que es alegre, amable, amigo. Y uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero confiar en esa persona. Pero todavía no la conoces realmente. Solo estás escuchando las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo y estás diciendo, quiero creer en eso. Por eso, en el versículo que leímos anterior, el papá le dice a Jesús, creo en Dios,
ayúdame a creer más en Él. Tener fe no es simplemente creer y ya, es un proceso y tener más fe requiere de algo muy importante. Y puse acá el ejemplo donde dice, yo confío en mi carro, ¿cierto? Llevamos el ejemplo anteriormente. ¿Por qué confío en mi carro? Usted puede hacer allí ejemplos con varias cosas y simplemente el paralelo que usted entienda que necesita conocer a eso o a ese alguien en quien va a poner su fe. Digo, no, yo confío en mi carro. ¿Por qué? Por la marca. Cuando yo iba a comprar el carro con mi esposa, queríamos un Kia Rio. Y decíamos, Kia es una buena marca, tiene buen respaldo y todo, pero el precio pues no nos da. Y un día vimos esta marca que tenemos ahora, que es Seat Ibiza. Y no, digamos que no es un carro o una marca muy conocida acá en Colombia. Y no es como que todo el mundo la tenga, ¿cierto? Como usted ve, por ejemplo, Renault por todo lado, Volkswagen. Y dijimos, no, pero ¿cómo nos vamos a arriesgar si es una marca que no conocemos? Después, si hay que comprarle un repuesto o algo, es difícil encontrar. Y ta, ta, ta. ¿Qué empezamos a hacer? A investigar acerca del carro, de su marca. Resulta que el carro es de la misma familia de Volkswagen y Audi y Skoda. Se llama la familia BAC y son todos de la misma familia. Resulta que los repuestos que le sirven a un Volkswagen también le sirven a nuestro carro. Eso nos dio confianza, ¿cierto? Palabra confianza. Y dijimos, bueno, entonces si se daña, pues simplemente ir a donde arreglan Volkswagen, donde arreglan Skoda y ya. Así de fácil. Entonces, por la marca dijimos, nos gusta. Es europea, también buena mano de obra, buen ensamblaje, buen equipamiento, todo. Nos empezó a dar confianza. Entonces, pues, bueno, pero ¿qué modelo? Entonces conseguimos un modelo un poquito más reciente. Entonces decimos, si es más nuevo, entonces lo han usado menos y sabemos que nuestro modelo nos gusta. Entonces decimos, listo, este modelo es bueno para nosotros porque no hay que cambiarle todavía la correa, bla, 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 bla. Confianza, nos empezó a dar más confianza. Garantía, ¿no? Que este carro, como es europeo, tiene tal garantía, no sé qué, tantos kilometrajes, todo. Si tú, después ya de tener ese carro, tienes esa confianza, sabes que le haces el mantenimiento, que lo mandas que le mandas a cambiar el aceite cuando debe ser, entonces tú confías en tu carro. Confías en que te va a llevar y en que te va a traer. Nosotros, cuando teníamos el local en Galerías, todos los días íbamos en un Renault Symbol y confiábamos en que nuestro carro nos iba a llevar y nos iba a traer independientemente. Y esa fe que uno pone es ¿por qué? Porque ya conozco a mi carro, conozco cómo funciona su motor, conozco cómo es de cómo, conozco que si llueve no le entra el agua, lo conozco y confío en el carro. Entonces se va convirtiendo en eso, ¿no? Todos los días manejar a tu carro te dando más que, más confianza. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con Dios, ¿cierto? Tenemos que poner nuestra confianza en Dios no solo por ponerla, sino que si nosotros conocemos a ese Dios, vamos a confiar más y más y más en Él. Mucha gente dice, Dios, dame más fe, quiero más fe. Y Dios dice, pues lee más la palabra. Dame más fe, pues ora más. Dame más fe, pues búscame más. Dame más fe, pues ten intimidad conmigo. Conóceme, quién soy yo y qué es conocer a Dios. Mira, muchos preguntan, ¿y la gente, los cristianos pueden bailar? ¿Y los cristianos pueden tomar? ¿Y los cristianos se pueden hacer tatuajes? ¿Y los cristianos se pueden poner arete? Mira, si tú no conoces a Dios vas a tener ese tipo de preguntas tan vanas y superficiales. ¿Y pueden ver cerveza? Yo ahorita no te voy a responder si sí o si no, porque la única respuesta es conoce más a Cristo, conoce más a tu Señor Jesús, conoce más al Espíritu Santo y a Dios, y no vas a tener ese tipo de preguntas, porque cuando tú conoces qué le gusta a Dios,
qué no le gusta, qué lo alegra, qué lo pone feliz, contento, qué lo pone triste, qué le duele. Entonces tú no haces ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque lo conoces, porque sabes lo que le gusta a él. Si tú haces algo, es porque sabes que le gusta a él. No porque crees que de pronto, cuando tú dices, ay, ¿será que a Dios le gusta? Es porque no conoces su carácter. Es porque no conoces a Dios íntimamente, no sabes quién es. Cuando tú lo conoces, no tienes que hacer ese tipo de preguntas. Ni siquiera un pastor le pregunta, no le preguntes a tu líder. ¿Por qué? Porque conoces al Dios poderoso. Él mismo te da la respuesta de todo. Es importante, iglesia, que nosotros tengamos comunión con Dios, que tengamos intimidad con Dios. Empezamos hablando de fe, pero la fe sin intimidad, sin conocimiento, no es nada, es vana. Tenemos que tener intimidad con nuestro Señor Jesús. Cada día que tú hablas con tus hijos, con tu esposa, los conoces. Sabes que le gusta a tu hijo, sabes que lo hace llorar, sabes que lo pone feliz. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con él. Por eso confías en él. ¿Y cuando desconfiamos de él o de ella o de un hijo? Cuando dice algo y hace otra cosa, ¿cierto? Cuando dice mentiras, cuando oculta cosas. ¿Por qué? Porque no nos deja conocer plenamente quién es Él. De la misma forma, tú tienes que dejarte conocer por Jesús. Ábrete a Él, abre tu corazón y deja que Él te conozca también. No pongas máscaras ante Él. Él quiere conocerte de la misma forma que tú quieres conocer de Él. Necesitamos intimidad con el Señor y no existe ninguna fe que sea real si no es una fe en alguien que tú no conoces. Yo sé que confío y cuando éramos chiquitos podíamos pasar por dificultades económicas, pero yo confiaba en que mi papá todos los días iba a darnos desayuno, almuerzo y comida. Y nunca, puedo decirlo, nunca nos faltó. Aunque hubiera momentos difíciles, momentos donde nos embargaron la casa, momentos donde no teníamos que comer y la vecina venía y tocaba a la puerta y decía, vecino, les traje esto de comer. Y no era como que yo confiara plenamente en Dios, porque no éramos cristianos, pero sí confiaba en mi papá y en que él iba a hacer todo lo posible para que nosotros no pasáramos hambre. Y lo vemos hoy en día con el pueblo venezolano, papás que hacen lo que sea para darles de comer a sus hijos. Estoy seguro que aún en esa situación su hijo confía plenamente en su papá. Yo confío en mi mamá, confío en mi esposa, porque la conozco. Y aunque pasemos dificultades y aunque tengamos momentos donde hay discusiones, confío en ella. Sé que me ama y sé que soy la única persona con la que ella quiere estar. Entonces, esa confianza no lo da sino la intimidad, el conocimiento pleno de eso. Tenemos que leer la Biblia. La fe viene por el oír. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de su Biblia, a través de su palabra, de lo que Él hizo, lo que no hizo. El ejemplo de Jesús me ayuda a conocerlo cada vez más a Él. El carácter de Cristo es muy importante. Cuando tú sabes que el carácter de Cristo es, por ejemplo, Dios proveedor, que Jesús es tu proveedor y Dios es tu proveedor, tú lo entiendes. Pero cuando tú pasas una necesidad y Dios te provee, se vuelve una realidad en tu vida. Ahora tú conoces que Dios es proveedor. Antes lo sabías, ahora lo conoces. Ahora lo vives, es una experiencia para ti en tu vida. Y tenemos que cada día el carácter de Dios sea revelado en nuestras vidas. Y es lo que le debemos pedir al Espíritu Santo. Quiero, ya para terminar, y vamos a leer rápido Mateo 8:23. Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos, el 23. Todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo,
¿Por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo y los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Y lo que más me llamó la atención es que aunque andaban con él, con que caminaban con él, lo veían hacer milagros, no lo conocían. Dice en el versículo 27, preguntados, asombrados, maravillados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Esto no es una muestra de que no conocían al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. No lo conocían. Si hubieran conocido quién era Él, hubieran puesto su fe y su confianza, aunque Jesús estuviera durmiendo. Y estaban tranquilos de que si Él estaba tranquilo, yo también estaría tranquilo. Pero no lo conocían. Ponían su fe en otras cosas. Creían que lo conocían, pero ellos se dieron cuenta cuando Jesús hizo calmar la tempestad, la lluvia y el viento. ¿Quién es este hombre? Esa palabra, ¿quién es este hombre? No conocían a Jesús. Pero cuando conoces a tu Señor Jesucristo, tienes la confianza plena y la fe en Cristo de que va a sacarte de donde estás, que te va a ayudar en lo que estás pasando, que tu economía va a mejorar, que va a ayudar a tu familia, que te va a sanar. Este es el Dios en el que nosotros ponemos nuestra fe. En este Dios confiamos. En este Jesús confiamos. Pero tienes que conocerlo. No puedes confiar en Jesús si no lo conoces. Eso dice en Hebreos 11:6. Si no confías, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que tener fe para poder confiar y agradarlo a Él. Finalmente ya digo, y resumiendo, la fe es igual a ¿qué? A confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. ¿Y cómo confío en Dios? Conocimiento, intimidad, pasar tiempo, pasar en oración, conociéndolo a Él, hablando con Él. Yo te invito, iglesia, a que pases más tiempo con Jesucristo, que pases más tiempo con nuestro Dios. Y así van a salir todas esas dudas que tú tienes en tu mente, que no sabes si sí va a suceder, incluso dudas que tienes acerca de tu país, de tu nación, y no sabes qué va a suceder. Cuando tú pones tu fe en un político, en un movimiento, en una marcha, estás mal. Pon tu fe en Cristo y verás que las cosas comienzan a cambiar. Pero comienza por conocerlo, comienza por tener intimidad con Él. Señor, gracias Dios por este tiempo, Dios, que verdad nos hablas, me hablas a mí, Señor. Y me pones, Señor Jesús, a pensar que a veces he puesto mi fe en cosas vanas, mi fe en personas, Señor, que cometen errores y fallan, Dios, cuando mi fe debería estar puesta solamente en ti, Cristo, porque sé que no fallas, porque sé que cumples lo que prometes, Dios. Ayúdame como a este Padre, Señor, a confiar más en ti. Ayúdame a buscarte más, ayúdame a orar más, Señor, a levantarme y a buscar más de tu presencia y a estar más contigo, Señor. Ayuda a la iglesia, a cada uno, Señor, de los miembros, a que puedan tener más intimidad contigo, Señor, para que su fe sea verdadera, Dios. Si decimos que tenemos fe y no te conocemos, es una fe falsa, Señor. Pero ayúdanos a encontrar una fe verdadera, Dios, no en la religión, no en el líder, no en la iglesia. Ayúdanos a tener una fe en ti, Cristo, una fe en ti, Dios. Sabemos que es difícil, Dios, pero ahí sí cobra sentido, Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Señor, en ti podría hacer cualquier cosa, Dios.
porque el que confía en ti, todo lo que cree le puede ser posible, Señor. Nada es imposible para el que cree, o sea, para el que tiene fe y confía en ti, Señor. Así que Dios, oramos, dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, que sea una palabra, Señor, que se guarde en nuestro corazón, pero que también, Señor, sea una palabra que podamos dar a otros, Dios, y ayudar a otros a entender qué es la verdadera fe en ti, Señor. Y que podamos, Señor, vivirlo de una manera especial y hermosa contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, y ayuda a que te podamos conocer más, Dios. Llénanos más de tu presencia, Dios, y ayúdanos a leer más de tu palabra, Padre Dios. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo. Te bendigo, iglesia. Te bendigo a ti que estás viendo en este momento y declaro bendición para tu vida. Y pon tu fe en Cristo, no en los hombres.